Yo toda la vida estuve metida en temas de voluntariados locales. Es algo que siempre me gustó mucho. Y después dije, oye, qué padre si pudiera hacer esto también en otras partes del mundo, ¿no? Cuando yo estuve en Kenia, también estuve 3 meses y medio y de cierta forma para mí fue como darme cuenta de muchas realidades, buenas y malas del mundo del voluntariado. Al año siguiente, o sea, un año operando, ya teníamos proyectos y viajes en 22 destinos. Entonces fue muy exponencial. Al principio, sí, qué padre y todas las bonitas intenciones, y vamos a esta comunidad y vamos a donar cosas y vamos a ayudar y bla bla, y luego empiezas a aprender todo este lado, se podría decir oscuro, el tú llegar a una comunidad y sentirte con el poder de cambiar las cosas. Existe toda esta ideología de tú vas a África y vas a ir a salvar a los niños. No es cierto, no vas a ir a salvar a nadie, ni siquiera vas a ir a ayudar. Pero entonces, ¿cómo hace uno que tiene la curiosidad de voluntariar en Kenia, decir esto sí es una causa justa o aquí me están viendo la cara y soy parte de un negocio muy lucrativo para alguien y que a la gente que necesita realmente no le llegan sino migajas? Hola. Hey. Buenas amigos míos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Hola Flavia, Alejita querida. ¿Cómo amanecemos? Buenos días. Cafecito en mano. Matecito en mano y estoy demasiado emocionada por nuestra invitada de hoy, pero demasiado. Pegué un grito. Yo sé, es que te la trajimos, mejor dicho, como un rompecabezas para ti, la ficha que encaja perfecto. Yo sé. Mejor dicho, yo creo que en el episodio de hoy me voy a dedicar a escucharlas hablar. Sí. Porque ustedes van a tener mucho tema en común. Yo voy a ser un espectador más porque la invitada de hoy no es solo una viajera más, tú lo sabes. Sí, no, para nada. Ella es una emprendedora social, podríamos decir, fundadora de algo muy interesante llamado Travelers with Cause, como viajeros con justa causa, podríamos traducirlo, y que intenta transformar la industria del turismo, pero desde la conciencia. Ahí tenemos ya mucho tema de qué hablar. Bastante. Contigo va a tener algo bastante curioso en común, y es que, bueno, a los 19 se fue sola a Kenia como voluntaria. Esta mujer también ganó un premio mundial como mejor emprendedora joven y hoy inspira a millones de personas a viajar con propósito, justamente. Así que hoy vamos a hablar de varios dilemas, de la responsabilidad de viajar con propósito, que tiene sus cositas también. Eso no es así nomás, no es tan fácil como parece. No. Y pues hoy, démosle la bienvenida a Roberta. Querida Roberta, ¿cómo estás? Bienvenida, linda. Hola, hola Juan, hola Aleja. Estoy demasiado emocionada de estar aquí con ustedes. Gracias por el espacio. Ay, no, nosotros feliz de tenerte. Ya era hora. Ya era hora, justo y necesario. Bueno, no, pues yo las dejo. ¿Tú nos vemos? Chao, Juan. Aquí puedes colgar. Porque empecemos de una con... ¿Cómo así? Tú fuiste también, Aleja, en Kenia, que hiciste tu voluntariado, ¿no? A los 19 años, Robert. O sea, me acabo de dar cuenta que las dos estuvimos a la misma edad en Kenia. Yo me gradué de la universidad y volé y estuve 3 meses y medio viviendo en Nairobi y en Mombasa. ¿Dónde estabas tú? Yo estaba cerquita de Nairobi, a un pueblito a 2 horitas que se llama Machacos. Pero qué loco que a la misma edad, igual yo también, terminando ahí la universidad que me lancé. ¿Y cuánto tiempo estuve? Mentira. Yo estuve un verano. Esa historia. Sí, pues estuvo un poco loco. La verdad es que yo nunca había hecho un viaje tan lejos y tan largo. Todavía no entraba a la universidad. Estaba todavía como en el inter entre la preparatoria y la universidad. Y tenía muchas ganas de viajar, obviamente, y yo toda la vida estuve metida en temas de voluntariados locales, ¿no? O sea, en mi ciudad, en los pueblos aledaños a mi ciudad y así. Es algo que siempre me gustó mucho, como que mi mamá desde chiquita ahí me metió en todo ese mundo. Y después dije, oye, qué padre si pudiera hacer esto también en otras partes del mundo, ¿no? O sea, ¿qué sería vivir este tipo de acciones con otras culturas, otros idiomas, en otro lugar? Total, me puse a investigar y conocí a una persona que había venido a Monterrey, un señor de Kenia que había venido a Monterrey
y que era administrador de un proyecto social allá en Machacos, ¿no? Entonces entré en contacto con esta persona y literal yo me acuerdo que le escribí, o sea, él había vivido en Monterrey, pero ya se había regresado a Kenia. Y yo le escribí por Facebook y le dije, hola, soy Roberta, quiero ir de voluntaria ahí a tu proyecto, no sé qué. Y él así como... ¿Y qué quieres venir a hacer? Y yo, no, pues mira, sé hacer esto, no sé qué, soy muy buena con los niños, doy clases, no sé qué, yo vendiéndome, ¿verdad? Y él, pues bueno, o sea, si consigues tu boleto y llegas, aquí te recibo. Entonces ahí ya era la luz verde que necesitaba, o sea, ahí empecé a hacer de todo porque obviamente, pues... O sea, literal fui con una presentación PowerPoint, porque todavía no existía Canva, con mi mamá y le dije, mamá, voy a hacer este proyecto, aquí voy a estar, esta persona me va a recibir, así voy a juntar el dinero. O sea, yo planteándole todo el proyecto y mi mamá de, pues vas. O sea, mi mamá la verdad es que siempre ha sido mucho de la idea de que nadie tenga tus sueños y así, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí empecé a hacer de todo, empecé a dar asesorías, me puse de niñera, empecé a vender jugos de naranja en el parque, así todo lo que podía para juntar dinero. Y junté el dinero, compré mi tiquete de avión y me lancé. Y ese verano para mí fue un parteaguas en mi vida. Supongo que para ti, Ale, también ha de haber sido algo parecido. Un antes y un después. Total, y esa primera interacción con todo nuevo, o sea, otro idioma, otra forma de pensar, todo, culturas, tradiciones y además haciendo algo que pues amo hacer, ¿no? Entonces fue bien bonito y siento que me permitió como pues salirme de la burbuja que yo conocía y a partir de ahí ya pues ya no hubo vuelta atrás, o sea, a partir de ahí dije, ¿cómo puedo seguir haciendo esto toda mi vida? Wow, qué impresionante. Cuéntame, es que tengo aquí a Coco que se está acomodando. Robert, ¿cuánto tiempo estuviste allá en Kenia? Solo estuve un verano, que fueron como 2 meses, y volví porque tenía que regresar a la escuela, ¿no? Entonces regresé a la escuela y a partir de ahí, pues yo seguí en contacto con las personas de allá. Y como con ese sabor de boca de que todo el tiempo mi mente estaba allá. O sea, yo decía, ¿cómo le hago? Quiero seguir aquí haciendo actividades con los niños, no sé qué, no sé qué. Y también cuando llegué a Monterrey, gente me empezó a preguntar que cómo le había ido para irme a Kenia, que ellos también querían, que querían aportar, que bla, bla, bla. Entonces ahí fue que se me prendió como el foco y dije, oye, ¿por qué no me convierto yo en este enlace o en este puente entre esta comunidad y estas personas que quieren ir a hacer labor social? Y así empezó pues mi primer proyecto, mi primera fundación que se llamaba Amani en ese entonces, que Amani significa paz en Kenia. Y así empecé a reclutar voluntarios aquí de Monterrey en su mayoría, a capacitarlos, a enseñarles todo lo que yo aprendí de Kenia y cada verano los mandaba allá a hacer proyectos sociales. Wow. Y así estuve 3 años hasta que luego conocí a mi esposo y ahí cambia la historia. Pero ahorita platicamos eso. Espere, vamos por partes. El amor está ahí. Sí, créenos que hay un buen segmento. Yo tengo una curiosidad y es cuando yo estuve en Kenia, también estuve 3 meses y medio y de cierta forma para mí fue como darme cuenta de muchas realidades buenas y malas del mundo del voluntariado. Y siento que obviamente para ti también ha sido un aprendizaje y ahorita que tienes la empresa, una de las cosas que yo más aprendí fue después de haber estado en Kenia 3 meses y medio, yo hice muchos otros voluntariados. En Perú estuve 2 meses y medio, en Nepal estuve 3 meses y para mí se volvió un viaje al año donde tuviera una causa social y lo hice por muchos años, hasta que hice una maestría. Y mi maestría fue sobre turismo sustentable. Y digamos que ahí aprendí otros conceptos que yo no sabía, como el White Savior Complex, el complejo de Salvador Blanco, y otras terminologías que siento que para mí fue como un wow, ¿en qué me he equivocado? ¿Cómo hago para implementar este conocimiento en las próximas cosas que yo haga sociales? Y cómo hacer para nosotros no caer en ese complejo de Salvador Blanco. Para las personas que nos escuchan, es un concepto donde habla que uno siempre quiere llegar a un sitio a ayudar y a salvar. Y muchas veces sin la educación, sin el conocimiento y sin siquiera preguntar qué realmente se necesita, sino que muchas veces a imponer lo que uno quiere o lo que uno cree que es
y muchas de las comunidades minoritarias o comunidades en diferentes países es como, no, es que esto no es lo que nosotros necesitamos o queremos. Y ahí para mí fue como otro despertar a él, ok, si yo quiero seguir haciendo este tipo de viaje más consciente, ¿cómo hago para no caer en ese complejo de Salvador Blanca? ¿Cómo te fue a ti? ¿Cómo lo aplicas tú con tu agencia? Porque tú dices que los capacitas y siento que ese es uno de los primeros pasos, ¿no? Amo que estés hablando de esto y se me hace ultra importante porque fue con una de las primeras cosas con las que obviamente yo topé pared, ¿no? O sea, al principio, sí, qué padre y todas las bonitas intenciones, y vamos a esta comunidad y vamos a donar cosas y vamos a ayudar y bla, bla. Y luego empiezas a aprender todo este lado, se podría decir, oscuro, el tú llegar a una comunidad y sentirte con el poder de cambiar las cosas o el hacer cosas que nadie te pidió que hicieras o que no eran prioridad en la comunidad, o empezar proyectos que luego nunca se terminan porque pues sí, tú vas y te vas, pero ellos se quedan. Entonces, como todos estos temas, obviamente son cosas que súper nos topamos con pared, que empezamos, igual que tú, a decir, ok, ¿cómo podemos realmente hacer cosas positivas tanto para el viajero como para la comunidad y que sea un win-win para todos lados? O sea, que ninguno de los dos lados se vea afectado porque alguien quiso interactuar con la comunidad, ¿me explico? Entonces, pues nos metimos una mega estudiada, yo leí libros sobre este tema y me encantan y fue parte también de lo que tuvimos que picar piedra con nuestros voluntarios porque existe toda esta ideología de tú vas a África y vas a ir a salvar a los niños. A cambiar el mundo. Sí, es como no. No es cierto, no vas a ir a salvar a nadie, ni siquiera vas a ir a ayudar. Estás poniendo tus habilidades y tus dones y tu tiempo para un trabajo en conjunto con la gente local. Entonces, aquí justo parte como de toda la ideología de Travelers with Cause es eso. O sea, de hecho, armamos capacitaciones durísimas con todos estos temas, trajimos expertos, armamos literal bibliotecas y bibliotecas de todos estos temas de la de la pobreza. ¿Qué es? Es cuando vas a un lugar y tomas las fotos más vulnerables que te puedas imaginar de los niños o de la gente como para generar este sentimiento de, ay, pobrecito, déjame, le dono dinero, déjame, güey. Todo eso fue literal el cómo le damos el switch y cómo hacemos las cosas desde un lugar de amor, desde un lugar de empoderamiento. O sea, aquí nadie va a ir a salvar a nadie, estamos literalmente trabajando en conjunto por un proyecto, y que también ha sido clave el apoyo de la gente local. O sea, nosotros no llegamos a una comunidad y decimos, yo creo que aquí falta una escuela. No, por supuesto que no, trabajamos con líderes locales que son los que realmente saben lo que su gente necesita, saben lo que la comunidad necesita, y son los que se encargan también que los proyectos tengan seguimiento a lo largo del año. Entonces nosotros vamos haciendo como estos chequeos, exacto, a lo largo del año en donde vamos revisando qué está funcionando, qué no. Y también, y siempre le hemos dicho, nuestro endgame o nuestro objetivo final es ojalá y ya no venga al caso ir a esa comunidad, ¿sabes? Ojalá y los proyectos estén tan bien hechos y todo esté increíble y la gente realmente sea feliz y salga adelante y tenga los medios para que hace un voluntario aquí un voluntario ni siquiera es relevante, ¿me explico? Entonces como que siempre ha sido esa la ideología. Tengo dos curiosidades que me surgen. Ustedes dos hablan de esto como peces en el agua porque ambas tienen la experiencia, ambas conocen lo que es la terminología que la mayoría de mortales como yo no conocemos, los que no hemos hecho voluntariados en África, por ejemplo. Entonces yo voy a ponerme en el papel de un poquito abogado del diablo / preguntas curiosas de alguien que tal vez de repente se le despierta oiga, yo quiero averiguar más del tema y no sabe. Porque pues realmente todo esto está hecho por humanos y para humanos. Entonces tiene sus pros y sus contras. Yo quiero saber si ustedes han tenido experiencias de que esto se vuelva entonces un negocio, de que salvar al mundo, salvar a África, de repente se vuelve un negocio muy rentable, posiblemente, desde mi ignorancia, yo lo sospecho, no sé si sea así. Pero entonces, ¿cómo hace uno que tiene la curiosidad de voluntariar en Kenia, decir, esto sí es una causa justa, o aquí me están viendo la cara y soy parte de un negocio muy lucrativo para alguien y que a la gente que necesita realmente no le llegan sino migajas? ¿Cómo hace uno
primero, si existe eso, y segundo, ¿cómo hace uno para diferenciarlo? No, claro que existe. Y digo, no sé, Ale, si quieras tú o le doy yo, pero te platico. O sea, ¿qué pasa mucho y por qué estamos diciendo que hay un lado oscuro, ¿no? Sobre todo cuando son proyectos con humanos, porque luego ya si estás hablando, por ejemplo, nosotros en Travelers with Cause trabajamos mucho también en cosas de medio ambiente, ¿no? Limpiezas de playas, cenotes, huertos, o sea, como también trabajamos toda la parte medioambiental, pero cuando se trata de humanos, hay algo que pasa en el mundo y se tiene que ver y se tiene que hacer conciencia, que es, imagínate, y esto es un caso real en Nepal. Un señor tenía un orfanato en donde había 3 niños, ¿no? Y entonces él le daba apoyo, casa, alimentos a esos 3 niños y empezó a recibir donativos para esos 3 niños. Y entonces dijo, oye, ¿qué onda que estoy recibiendo, o sea, recursos para estos 3 niños? Y se dio cuenta que entre más molidos o más mal se veía el estado de los niños y del lugar, a la gente le generaban estas ganas de aportar más, ¿no? O sea, si yo llego a un lugar y veo que el niño está todo sucio, no tiene una cama donde dormir, etcétera, entonces me dan más ganas de aportar más. Entonces, ¿qué empezó a hacer este señor? Que se puso a reclutar huérfanos, niños que realmente no eran huérfanos. O sea, literal iba a familias, oye, préstame a tu niño, préstame a tu niño, préstame a tu niño, déjamelos aquí un mes, que voy a tener voluntarios, y entonces me capitalizo, me donan, me lleno de recursos, y bueno, ahora sí ya cada quien para su casa. Y esto existe, y esto es algo real. Entonces, aquí es como bien importante y es una responsabilidad que si tú quieres ir a hacer algún voluntariado, necesitas aventarte un research duro, o sea, necesitas aventarte el que seas una empresa de confianza. Si vas a trabajar, la verdad yo no recomiendo trabajar en casas hogares, porque en casas hogares o en orfanatos es en donde más se presta este tipo de cosas. Entonces, si te vas a lanzar a querer ser voluntario en una casa hogar, investigar bien los records de esa casa hogar, quién lo maneja, quién lo administra, quiénes son las familias, que sí, es una lata, pero pues es tu responsabilidad como viajero que quiera hacer un voluntariado, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo nace del conocimiento, o sea, de realmente pegarte un buen clavado y investigar los lugares en donde quieres ir a aportar. Sí. A mí me marcó mucho porque yo hice, la mayoría de mis voluntariados eran con niños, no sé tú, pero a mí también se me da mucho la educación, las escuelas, el pechiche. Y algo que aprendí después de haber estado en Kenia era como el impacto que tenían los niños, porque en Kenia yo estuve en un orfanato donde eran solo huérfanos, eran 500 niños. Y entonces, obviamente, para mí lo más duro fue dejarlos después y me daba cuenta del impacto negativo que podía dar ese abandono. Es como, me encariño ahora con esta voluntaria, yo estuve 3 meses y medio, yo era regalos, amor, juegos, como uno es, y después tú te tienes que despedir. Entonces, para mí también fue otro aprendizaje, ok, no, desde cómo lo hago, cómo puedo aportar que no sea solamente amor y un cariño temporal, sino que realmente les sirva para su crecimiento más adelante, ya sea educativo, desarrollo personal. Y para el resto de los sitios donde voluntarié, tanto en Perú como en Nepal, ya no escogí orfanatos, sino escogí escuelas. Entonces preferí ir a las escuelas a enseñar matemáticas, arte, ciencia, lo que me pusieran, y creo que eso generaba otro impacto, porque en Nepal también me di cuenta de lo mismo, estuve en varias casas hogares donde eran niños huérfanos y no eran así, es que tenían papá y mamá, pero era un sitio donde los tenían para precisamente eso. Entonces la parte de investigación, de mirar con qué empresas lo estás haciendo, porque al final el dinero que uno pague, porque uno paga para voluntariar, a veces ni siquiera se ve reflejado en los proyectos que uno está voluntariando. Entonces me parece increíble, la verdad, que lo estés haciendo, y quería preguntarte, ¿qué destinos tienen ustedes? ¿Cómo funciona o solamente te estás quedando con Kenia? No, pues es que ahí entra cuando conocí a mi esposo. O sea, yo solo estaba. Bueno, sí. Yo solamente manejaba proyectos en Kenia, así estuve 3 años, ¿no? Y en la universidad, en un evento justo de recaudación de fondos para estos proyectos, conocí a mi esposo, que en ese momento era pues un conocido. Yo lo tenía guardado en mi celular como Alex Covers, porque era el que se encargaba de los covers del evento. Él estaba recaudando fondos porque él se iba a ir de voluntario con las Naciones Unidas a un campo de refugiados en Zambia. Entonces, pues
como es poca la gente que hace eso aquí en Monterrey, pues nos conocimos, ¿no? Él es de Sonora. Y entonces conectamos, él se fue de voluntario, yo me fui de voluntaria a Costa Rica y regresando a la universidad tocamos en clases juntos. Entonces tocamos en clases juntos y él venía de su viaje, entonces un día me dice así como, Robbie, vamos a tomarnos un café, quiero platicar contigo. Entonces llega y me cuenta toda la experiencia que tuvo en el campo de refugiados, que la verdad fue muy fuerte emocionalmente porque pues digo, todos sabemos que la vida y el estatus de un refugiado es complicado. O sea, en este campo de refugiados eran refugiados del Congo, de Angola, era gente que vivía con $1 a la semana, literalmente se manejaban con intercambios. Le tocó ver niños soldados, o sea, gente que viene de historias muy duras, entonces regresa de haber pasado todo el verano allá y como con esta inquietud de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ahora ya vi todo esto, ya estuve con todas estas personas, ¿cómo... ¿Qué sigue conmigo? O sea, con esta responsabilidad y conocimiento que ahora tengo. Entonces ahí fue como, oye, bueno, ¿por qué no unimos fuerzas y hacemos esto más grande? O sea, ¿por qué no empezamos a hacer proyectos bien pensados, conscientes, apoyados de líderes locales en diferentes partes del mundo, no nada más Kenia o no nada más Zambia? Entonces así empezamos y unimos fuerzas, o sea, antes del amor, del noviazgo, de esposos y esas cosas, pues fuimos socios, o sea, unimos fuerzas y fuimos socios y fue como el primer borrador de Travelers with Cause, ¿no? Entonces, en donde quisimos empezar a hacer proyectos sociales en diferentes partes del mundo, pero aquí estuvo la clave. Nosotros, justo como por esta parte monetaria, que está como, oye, ¿cómo es que voy a pagar para ir a hacer un voluntariado, no? Pues sí, hacer un voluntariado cuesta, o sea, ir tú a existir en otra parte del mundo cuesta, necesitas un lugar donde dormir, necesitas que comer, necesitas todo y además pues la aportación económica al proyecto. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que eso que la gente va a pagar también como viajero aproveches y conozcas el destino o tengas también tú esta parte de vuelta? Entonces le metimos la parte de travel. Entonces imagínate que empezamos a trabajar en Kenia, que ya teníamos el proyecto, pero además te agregó una semana de safaris, ¿no? En donde te voy a llevar con el Masai Mara, te voy a llevar acá, te voy a llevar acá. Y entonces empezamos a hacer como estos planes de proyecto social, pero aventura también, porque a ver, y para todo mundo, es una realidad. Ya vas a pagar también un tiquete a Kenia, claro, pues quieres conocer, o si voy a ir a Perú, pues quieres conocer Machu Picchu, entonces empezamos a hacerlo así, ¿no? Como viajes de voluntariado y aventura. Y así empezamos a crecer y regresando a tu pregunta de estar solamente en Kenia, al año siguiente, o sea, un año operando, ya teníamos proyectos y viajes en 22 destinos. Entonces, fue muy exponencial. Nos fuimos a Tailandia, nos fuimos a Bali, abrimos proyectos en México, abrimos proyectos en el Caribe, Haití, Puerto Rico, en Tanzania, en diferentes partes. Y bueno, pues ahorita, justo este mes, cumplimos 8 años de haber abierto y pues, digo, con sus altos, con sus bajes, con sus súper aprendizajes de un montón de cosas, pero pues sí ha sido un cambio en nuestra vida bien cañón esos primeros viajes. No solo en la de ustedes, en la de cientos de miles de personas que han recibido, no solamente los locales, sino la cantidad de viajeros que ya tienen ese chip diferente de uno puede viajar por placer, puedo viajar por conocer, pero qué rico aprender mientras viajo, ¿sabes? La parte educativa, la sociocultural, la ambiental, la económica, que también es clave para no solamente ser un número más en la economía del turismo. Me parece increíble. Exacto. Eso que dices es algo que yo quería tocar, porque en la experiencia que yo he tenido viendo algunos sitios, me doy cuenta que, y ustedes me corregirán, yo siento que ustedes dos son las expertas aquí con la autoridad de decir y de corregir lo que voy a decir, pero yo siento que dar pescado no sirve tanto como enseñar a pescar, como bien lo dicen por ahí, ¿no? Y en este mundo del voluntariado, entonces, ¿uno realmente va a enseñar a pescar o va simplemente a entregar pescado? O sea, ¿cuál sería un ejemplo claro, contundente, que uno diga, listo, esto que están haciendo allá es literal enseñar a pescar para que la gente, en vez de recibir una casa gratis o un mercado gratis, recibe la oportunidad de desarrollo? O sea, ¿qué ejemplo así conciso podría ser para este tema? Bueno, si quieres, le doy yo, Ale. Dale.
Buenísima tu pregunta, Juan. La verdad es que sí, o sea, toda esta ideología también es un tema súper extenso que podemos hablar horas de ello. Personalmente en Travelers with Cause tratamos de elegir proyectos en donde el impacto pueda ser medible, porque justo, no, o sea, por ejemplo, nosotros en Travelers with Cause no se trata de juntar donaciones, ir a repartirlas a una comunidad, no. De hecho, hacemos como proyectos que van, primero que nada, liderado por gente de allá, que nos puede decir como las prioridades. Entonces, por darte ejemplos concretos, en Tanzania tenemos ya 7 años trabajando con una comunidad en donde empezaron, primero era una maestra local que reunía niños en un terreno baldío y les daba clases todos los sábados, ¿no? Les daba clases de matemáticas, de idiomas, de bla, bla, bla. Y entonces hicimos alianza con esta maestra y 7 años después la maestra tiene una escuela, o sea, tiene un imperio gigante en donde sigue ahora sí trayendo niños, no nada más los sábados, les da clases todos los días como una escuela común y corriente, es para los chiquititos, o sea, es de como preschool, antes de que pasen ya a la primaria, y son hijos de personas y de mujeres que a lo mejor antes no podían salir a buscar un trabajo porque tenían que estar buscando a los niños, o sea, tenían que estar cuidando a los niños, y entonces es el cómo desde chiquitos irlos educando y abrirles esta puerta para entrar a primarias, ¿no? Entonces, pues no estás hablando de nada más, fue una comunidad, los reuní un sábado, les puse una piñata y les regalé zapatos a todos, sino que se hizo toda la infraestructura gracias a las donaciones y a los trabajos de estos voluntarios para construir algo que ya es un legado y que los voluntarios van y vienen y son temporales, pero gracias a eso hay maestras locales que son las que están ahí todos los días dando este apoyo a los niños que viven en esa comunidad. Digo, por darte un ejemplo en particular, bueno. Y no estoy diciendo que ir a dar zapatos sea algo malo, qué padre, y si se puede, se aprecian los recursos, buenísimo. Pero es el cómo nos vamos a algo un poco más profundo, algo que sea un poco más trascendental o duradero. Parece más importante y además yo tuve una experiencia hace muchos años en un pueblito colombiano que se llama Nueva Venecia, es de pescadores, en una ciénaga gigante y tú llegas solo en lancha y toda la gente ahí vive en lancha, o sea, la gente ya no camina porque es solo agua. Y en un video de YouTube recaudé fondos para una casita porque la casita del señor, no joda, yo nunca he visto tanta pobreza en mi vida. Y se me ocurrió recoger fondos para regalarle una canoa al man y que tuviera su canoa para ir a pescar porque se le dañó la canoa, entonces por eso no tenía recursos y pues recogimos más de lo que esperaba, entonces le construimos una casa al señor, yo emocionado. Para darme cuenta que pues no calculamos bien la cosa, que los vecinos del señor empezaron a tener celos y envidia porque como así que este man le dieron una casa. Entonces el señor empezó a tener problemas en su vecindario por razón de envidia. El resto de los fondos dijimos, no, pues reconstruyamos la escuelita, hagamos un puente, hicimos un minicentro comunitario, una cosa, arreglamos algo público, porque aprendimos la lección. No sé, ustedes, sobre todo tú, Roberta, que estás de lleno en esto, ¿no has tenido ese tipo de situaciones donde si estás ayudando a una comunidad, ya la comunidad vecina que no están ayudando bien y dice, venga, ¿cómo así? Se arma ahí una pelotera, una cosa rara. Sí pasa, y es natural en el ser humano, ¿verdad? Obviamente ves que al vecino viene y le hacen una casa nueva, pues claro que va a generar ahí sentimientos. Fíjate que sí nos ha pasado que, por ejemplo, se hace una remodelación o se hace cierta cosa en casa de alguien, pero siempre es a beneficio de alguien más. Entonces, por ejemplo, estamos en un proyecto con una familia en Tailandia, en el norte de Tailandia, y se construyeron como unos huertos, ¿no? Unos huertos para poder dar mangos y no sé qué otras cosas. Y entonces podrías decir, oye, ¿qué van a decir el resto de la comunidad? Pero todo lo que produce ese huerto es para la comunidad. O sea, la comunidad viene y recoge como cada persona de la comunidad tiene asignado cierto monto. Entonces, como que sí tratamos de tener cuidado con esa parte de que si vamos a hacer un beneficio, que no sea un beneficio único, sino que de alguna forma pueda aportar a todo el ecosistema, que es difícil, obviamente, y nos encantaría poderle, lo que hiciste tú, Juan, pues qué padre si le pudiera dar una casa a todos, pero pues es estratégicamente ir viendo qué movida puedes hacer. Increíble. Eso me parece interesante, y volviendo a lo que tú habías dicho de que no solo tienes proyectos con humanos, sino que más bien esos son la minoría, también tienes proyectos de medio ambiente, ¿no?
en Travelers with Cause, lo que a mí ya me genera intriga, porque el hecho de viajar simplemente ya no es muy bueno para el medio ambiente, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puede uno viajar en función de que sea bueno para el medio ambiente? Conciencia, ¿no? Sí. ¿Quieres que...? ¿Cómo le haces tú? Dale. Yo te doy mi opinión a lo que a mí me pasa, pero yo creo que cada persona Yo solo lanzo preguntas, son curiosidades pues que a mí me dan a veces y yo pienso en la noche y después me quedo dormido. Y todos estamos aprendiendo. Imagínate que, Juan, yo creé un libro que es un diario para viajeros conscientes, así se llama, Travel with a Purpose. Y es un diario donde la tarea es concientizarte tú mismo de los destinos donde tú vas a ir. Entonces yo siento que eso... ¡Ay! Me encanta. Ale, yo no tengo ese libro. Necesito adquirirlo. Y es en inglés, baby. Ese es el resultado de la maestría. Eso. Wow. ¿Usted cree que aquí lo que usted dice pasa en vano? No, señora. Imagínate que para mí desarrollar ese libro fue realmente como el primer paso a lograr ser un viajero un poco más consciente. Y es como realmente informarnos para dónde vamos. Yo creo que muchas veces uno solamente anhela el viaje y nos pasamos por encima muchas cosas. Y cuando la gente piensa en sostenibilidad, solamente pensamos en el medio ambiente y no. Para un viaje sostenible hay 3 ramas: sociocultural, ambiental y económica. Y las 3 se pueden interlazar o tú puedes intentar balancear un poquitico más. En mi caso es, si uno va a Bali y uno sabe que en Bali no puede tomar agua de la llave porque pues te da de todo, entonces tienes que comprar aguas en botella o algo así. Entonces es como cómo reducir ese impacto, por ejemplo, ambiental. Entonces tener tu botellita, comprar botellones grandes de agua y simplemente rellenar, ver si puedes apoyar más la economía local en vez de irte a cadenas grandes de restaurantes y hoteles. Pues cómo hago para meterme pronto en hoteles o en restaurantes que sean guarún, que sean más locales. Yo siento que al final es intentar tener un balance, porque va a ser imposible hacerlo todo bien y todo perfecto. O sea, uno solamente respirando ya va a crear un impacto como humano en todo lo que tú pienses. Y es ver cómo balancear esos 3 aspectos y estar ok con la idea de que no siempre va a ser perfecto, no siempre va a ser bien, no siempre van a estar todas balanceadas, pero estás intentando desde la educación, desde la conciencia, desde el cómo balanceas, ya generar un poquitico menos de impacto negativo y tú aprender un poco más. Así lo hago yo. ¿Tú cómo lo haces, mi Robert? Creo que no lo pudiste haber explicado mejor y más claro. Esa maestría, no, muy chido, Ale. Sí, necesito tu libro. Esa platica se invirtió bien. Se invirtió bien, se aprendió. No, Ale, crack, y necesito tu libro. Me encanta, pues yo diría que igual, o sea, desde cada elección, las elecciones que vas haciendo todos los días, pre, durante y post viaje, ¿no? Desde ver tus medios de transporte, desde ver en dónde te vas a hospedar, lo que decía Ale, oye, a lo mejor en vez de irme a una super cadena, a lo mejor me voy a algo un poquito más local o me hospedo con alguna familia. Las compras que haces en destino, tus residuos, o sea, como que siento que hay muchas cosas que como viajero necesitas conscientemente elegir. Y lo que dice Ale también, a ver, no va a ser perfecto y todos sabemos que viajar en avión contamina y lo seguimos haciendo. Entonces, ok, ¿cómo voy tratando de balancear? Exacto. Sí. Ahí sí, ese es un tema que yo siempre he tenido conflicto en digerir, porque a pesar de que, y sí, hago mis pequeñas cosas para sentirme bien con el medio ambiente, reciclar, que la botella, yo siempre tengo esta y la lleno siempre, cosas de ese estilo como para evitar el consumo de plástico y tal. Pero siempre me genera conflicto de que siento que si todos los humanos se reúnen y todos hacemos un pequeño paso, chévere, pero si las grandes empresas no se reúnen y no hacen nada, nuestro impacto será de menos del 5% por ahí. Entonces, si yo le pregunto al planeta y el planeta pudiera votar, ¿ustedes qué creen? ¿Que él votaría de que lo sigamos cogiendo de producto? ¿O de que lo dejemos tranquilo y no viajemos más? ¿O contaminamos más desde la casa que viajando? Y son otras de las preguntas que yo antes de dormir me hago. Y entonces me trasnocho, entonces me da insomnio. Y por eso prefiero venir aquí en este podcast con ustedes para ver si predico estas angustias y puedo dormir tranquilo para que alguien me resuelva este problema que me tiene ansioso.
Nada, yo creo que el planeta respondió con la pandemia. Yo siento que el planeta solito habló cuando no pudimos viajar y todo se quedó quieto y salieron delfines en ciertos lados y todo volvió a renacer y a vivir. Y yo siento que simplemente es un dato claro que es lo que es. O sea, obviamente si nos quedamos quietos, el planeta le va a gustar más esa opción, ¿no? Pero yo siento que por más de que pensemos que nosotros como personas individuales no creamos tanto impacto a las cadenas y a las empresas grandes, yo creo que por más de que ese porcentaje sea chiquito, tenemos algo más grande y es que tenemos los medios para hablar y para dar ejemplo. Y siento que ese dar ejemplo puede crear un impacto más grande, muchísimo más grande, como, no sé, recoger las basuras de los que se hable desde tu misma forma de cómo viajas, creo que ese ejemplo también puede impactar. No sé qué opinas tú, mi Robert. Y totalmente también las empresas se adaptan a lo que el mercado consume. Entonces, cuando más la gente normal, los viajeros normales, exijamos este tipo de cosas, las empresas se van moldeando. Vean todo lo que está pasando ahorita con el wellness tourism, ¿no? O sea, esta gente que se va a destinos a hacer high rocks o se va a un spa o a hacer una meditación holística, cosas que a lo mejor antes no se veían, no se veían. Una cadena, no quiero mencionar nombres, pero una cadena gigante se le hubiera pasado desapercibida. Ahorita son cosas a las que tienen que poner atención, entonces ahí van y ponen su spa o ponen sus sesiones de sound healing o ponen sus, o sea, se van adaptando a lo que el mercado también exige. Entonces, si nosotros como viajeros cada vez nos hacemos más exigentes y oye, no me pongas 7 botellas de agua en mi habitación de plástico, mejor ponme un garrafón y yo la relleno. Entonces, conforme nosotros como viajeros también vayamos cambiando el comportamiento, también las empresas se van a tener que adaptar, porque si no se adaptan, mueren. 100%. Entonces, para todos los que están escuchando este podcast, por ejemplo, yo digo, listo, voy a viajar. Tengo mi maleta, tengo mi botella reutilizable lista, todas mis cosas y lo que produzca mi viaje en impacto ambiental lo voy a balancear con Roberta por medio de una de las alternativas que tienes tú. ¿Cuál sería entonces una buena alternativa a las que tienes para yo con un viaje también poner mi granito de arena, ojalá en una playa limpia? Bueno, a ver, pausa. También no nos gusta que vean a travelers como, ok, voy ahí a pecar un montón y luego entonces vengo a sanar mis pecados con nosotros. El que peca y reza empata. Exacto. O sea, no, acá no nos gusta que nos den así. Aquí no vengan pero bueno, a confesar sus... a limpiar sus pecados. Sí, señores, por pero favor. no, a ver, si quieren ser obviamente algún tipo de proyecto ya más cargado a la parte medioambiental. Por ejemplo, tenemos un proyecto súper lindo en Puerto Escondido y en una islita de Costa Rica, Playa Drake, que se trabaja con las tortugas, ¿no? Entonces, con todo lo que es que las tortugas vienen a las playas, el patrullaje, se hacen los nidos, se hace la incubación, se supervisa o sea, cuando ya la tortuguita va al mar para evitar a los predadores, o sea, como toda esta parte de la conservación de la tortuga marina. Por darte un ejemplo, ¿no? Trabajamos también con energías sostenibles en Islandia. Ahí es un proyecto bien padre porque pues en Islandia están súper avanzados en todos estos temas, entonces aquí vas mucho más como aprendiz de, oye, ¿cómo hago energía sostenible? ¿Cómo con mis residuos puedo hacer composta? ¿Cómo bla, 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 bla? ¿No? Entonces, creo que en nuestros viajes sí, uno va a intentar aportar, pero la verdad es que también es educación para uno, es darte cuenta también cómo se están haciendo las cosas en otras partes del mundo y cómo todo esto que aprendo también lo replico o lo mejoro también dentro de mi espacio cotidiano. No nada más soy buena viajera en el extranjero, pero en mi casa me vale y dejo todas las luces prendidas y tiro todo, o sea, como tratar de llevar este lifestyle pues en el día a día, no nada más viajando. Yo tengo una opinión impopular, pero que tal vez de pronto sea popular después de que la dé. Y es que a mí realmente ir a París a tomarse la foto con la Torre Eiffel está chévere. Está chévere. Hay que hacerlo, hay que viajar, hay que conocer París. Por la razón que sea que uno quiere tomar la foto. ¿Sí? Porque es bonito verse a uno mismo en una foto con la Torre Eiffel detrás. Pero siento yo que los viajes que más me han incomodado son los que más recuerdo yo.
y los que más me gusta además recordar. ¿Tú crees que ese sería un común denominador en la gente que algún día quiera decir, venga, en vez de tengo la opción de ir a París a tomarme la foto con la Torre Eiffel, una bicicleta y un baguette en la canastica con flores, o hacer algún tipo de voluntariado incómodo, porque estar 2 meses en Kenia no debe ser muy cómodo, que digamos, en voluntariado, que te va a incomodar psicológica y físicamente? ¿Tú crees que la mayor parte de la población estaría dispuesta a compartir esta incomodidad? No sé si soy solo yo, no sé si a ustedes también les pasa, que como que entre más desafiante el viaje, más llega uno a la casa como, ¡ah! ¡Qué buena experiencia fue! Yo creo que depende, eso hay para todos. Hay para todos los gustos y todos los sabores. Yo creo que hay gente que simplemente es como no resuena, no le gusta, no quiere salirse de esa incomodidad y por lo tanto van a de pronto este tipo de viaje y siento que eso es válido. Y hay otros que resonamos más con lo guerrero, lo aventurero, el incomodarnos, que tenemos un poquitico más de curiosidad y de algo diferente y siento que eso también está totalmente válido. Yo no creo que sea para todos porque siento que ahí es donde se cometen errores, como que donde de pronto, sí, no, yo creo que el común denominador, si te pones a pensar, es para las personas que de pronto tienen trabajos full time y tienen solo 4 semanas al año de vacaciones. Entonces de pronto es como, yo quiero esas 4 semanas estar de vacaciones, relajarme, estar en un sitio, dame la margarita, dame eso es válido. Otras personas, de pronto nosotros que tenemos la oportunidad de viajar más, ya llega un punto donde a lo mejor ese tipo de viajes no resuena tanto y ya uno quiere tener otro tipo de experiencias, pero yo creo que depende mucho como del gusto y de mil cosas, ¿no? Bueno, y es que eso es lo que tú también opinas igual que yo, pero Roberta tiene de pronto opiniones colectivas de gente que ha hecho viajes ya con estas causas, Sí. no sé. De pronto No, hay una la opinión verdad colectiva por ahí. concuerdo con lo que está diciendo Ale. O sea, les iba a contar que yo tengo una prima mayor que amo, que siempre me dice, Roberta, es que tú pagas por mis peores pesadillas. O sea, me Sí. dice, ¿cómo te fuiste 15 días a subir una montaña, a bañarte con agua fría? Y yo, ha sido el mejor viaje de mi vida y la pasé increíble, ¿sabes? Pero es mi estilo. Probablemente en la misma circunstancia, si hubieras metido a esa prima, lo hubiera pasado terrible y no lo hubiera gozado. Entonces sí creo que depende mucho de cada persona. Lo que yo también he notado de lo que decías, por ejemplo, tú, Juan, de que los viajes más guerreros son los que más he gozado. Siento que yo, más que los viajes más guerreros, los viajes en donde no planeé tanto. O sea, me he dado cuenta que los viajes en donde yo suelo ser una persona muy estructurada y soy la niña de los plumones, la de la agenda, 1000 colores, ¿no? Entonces, los viajes en donde planeo demasiado, en donde ya sé exactamente cómo va a ir mi día porque lo super planeé, como que ya le quité toda la sorpresa. Y los viajes en donde me he lanzado así un poco más, pues, a fluir y a ver qué pasa y a ver a quién conozco y a ver dónde me quedo o a ver qué, son en los que siento que me llevo como un mejor sabor de boca, más que la comodidad en comunidad, como el llegar a un lugar sin expectativas. Creo que a mí eso es lo que, los viajes que El elemento más sorpresa, he ¿no? gozado. Exacto, el elemento sorpresa. Aquí los tres estamos de acuerdo en eso. Pero también estamos de acuerdo en que no queremos llegar al final de esta charla sin hablar profundamente del tema favorito de Alejandra. El Porque amor. tú estás casada, tienes tu marido, Sí. no es solo tu pareja, también es tu business partner, o qué es más allá No, cuéntanos fue dónde se del marido casaron, de porque yo Roberta? siento esa boda para mí es como que está en mi lista de así me quiero casar yo. Así que cuéntanos. Oh, pues sí, mi Alex. La verdad es que, ay, muy romántica, pero sí fue una persona que, pues, vino a cambiar la vida y de manera positiva. Creo que, pues, nos conocimos jovencillos, entonces creo que mucho de lo que hemos podido vivir lo hemos podido compartir juntos y pues el negocio y también darnos de topes y el aprender a trabajar con tu pareja, pues también es un reto, ¿verdad? Porque pues mezclas como el área personal con el área laboral y entonces, pero la verdad es que siempre nos identificamos muy bien. Creo que esto
los proyectos sociales y los viajes fue algo que nos super unió. Y lo que dicen también, viajando se conoce la gente. Y yo conocí a mi esposo viajando. Entonces creo que desde el inicio nos dimos muy cuenta cómo era él, cómo era yo, y que realmente pues fuimos muy compatibles. Y pues sí, ahorita ya tenemos casi 8 años juntos. Ya nos casamos hace 2 años, nos casamos en Tulum, en un pedacito de selva, literal, no en la zona hotelera, sino como en un hotelito chiquito en medio de la selva, con las 100 personas que más queremos en la vida. Fue una ceremonia no religiosa, fue espiritual. Me encanta. Inventada acá por nosotros. Mi hermano fue el director de ceremonias junto con mi cuñada y la verdad es que fue una boda muy linda. Y pues nada, aquí seguimos juntos, viajando, trabajando, y eso es lo que hay que contar del amor. Ay, no, pero espérate, la propuesta. ¿La propuesta dónde fue? Chica, la propuesta fue en Kenia, justo. ¿En Kenia? En Kenia, fue con la tribu, sí, ¿no? Sí, fue con una tribu. Pues Kenia, como acabamos de platicar ahorita, saben la importancia que fue en mi vida, ¿no? O sea, fue como marcó el inicio de toda una nueva era en mi vida. Y habíamos ido de voluntarios a Tanzania, y la parte de Kenia la íbamos a hacer como solo de turismo, ¿no? Entonces nos lanzamos él y yo a Kenia. Y fuimos con una tribu Masái con la que también ya habíamos tenido proyectos sociales anteriormente, y nos llevaron a tener como una noche bajo las estrellas en una cueva en medio de la sabana. O sea, literalmente los guerreros Masái están ahí supervisando, porque a un lado están elefantes, leones, están todos, entonces tienen que estar ahí como pendientes de que no se vayan a meter a la cueva. Y nos había dicho la tribu que querían hacer como una ceremonia de celebración por la alianza y el trabajo que habíamos hecho juntos pues todos estos años, ¿no? Y yo, pues padrísimo. Y que empieza la celebración, y que no era nada de eso, era mi propuesta de matrimonio. Se había Alex coordinado con la tribu. Ay, no. Y en una de esas pues ya se arrodilla y me pide casarme con él. Yo me volví loca porque o sea, no estaba en el mapa, o sea, sabía que nos queríamos casar, pero era como, en 2 años o así, ¿no? Y pues nada, una sorpresa muy bonita, un recuerdo en el futuro marido, si no me propones en una tribu, no me caso. Aparte estuvo muy padre porque no había señal del celular, entonces fue un momento como muy para nosotros, íntimo. O sea, no fue de que marcarle a mis amigas y a mis papás y oigan ya, no, o sea, éramos nosotros en el cielo más estrellado, con la tribu cantando, o sea, como muy íntimo, muy bonito. No, me encantó. Yo lo vi y me enamoré. Yo no, ¿qué es eso? Yo quiero eso para mí. Robert, me fascina. Futuro marido de Ale, consúltenos si estás antes. Escuchando, exijo una pedida de matrimonio en una tribu. Con una tribu en algún lugar. Excelente. Sin señal. Mi Robert, pregunta, porque obviamente ya se nos están acabando el tiempo, pero yo sí quiero saber, ¿tú qué ahora? Porque obviamente como que ya tantos años ustedes juntos, viajando, eres nómada, eres creadora de contenido, de viajes, que a mí me fascina porque tienes una mezcla de entretenimiento, con información, con belleza, y nosotras somos amigas digitales hace un tiempo, pero hay algo que también nos une, y es nuestro amor por Bali, una, y segundo, claro, por entender que uno también necesita bases para de pronto también como tener un poquitico más de estabilidad dentro de esos viajes. Una de tus bases o tu año ya se divide entre Bali y entre Ciudad de México, ¿verdad? Entonces estás en esas Monterrey, señorita del norte. Ay, yo sigo diciendo Ciudad de México. Creo que fue Tete la que me dijo Ciudad de México y a mí ya se me quedó en la cabeza. Ok, Monterrey. ¿Por qué decidiste empezar a tener esas dos bases? ¿Y cuál fue esa decisión ustedes como pareja de decir, ok, no, estos dos lados del mundo va a ser nuestro hogar mientras hacemos otros viajes? Porque creo que también es importante hablar de ese punto.
Pues es que justo nosotros estuvimos full nómadas 3 años. Y nómadas, o sea, que cada 3 semanas, 4 semanas nos movíamos de destino. Y fue increíble, fueron años hermosos, estuvimos por todos lados, estuvimos en todo Centro, Suramérica, estuvimos por Europa, estuvimos en diferentes lados. Bali era como nuestro último destino nómada, ¿no? O sea, dijimos, bueno, nos vamos a ir 4 meses a Bali, ya como nuestro closure del nomadismo, y nos regresamos a vivir a Monterrey. Yo soy de Monterrey, Alex estudió en Monterrey, y aquí está como, pues, mi familia y así, ¿no? Entonces, por eso el regresar acá. Y esa decisión, porque ya nos habíamos cansado. 3 años de estar de trotamundos, la verdad es que se vuelve cansado porque no tienes hábitos, no tienes rutina, la alimentación terrible, no hacemos ejercicio, el timing entre trabajar y descansar no existía, no alcanzas a hacer como conexiones reales porque sí. Una tribu, ¿no? te vas. Exacto, sí. Entonces como que ya se volvió cansado y ese era nuestro plan. Entonces nos fuimos esos 4 meses a Bali, regresamos a Monterrey, alquilamos un departamento por 1 año en Monterrey porque nosotros ya dijimos, ya nos vamos a vida estable en Monterrey. ¿Y qué pasó? Que pasó 1 mes y dijimos, madres, no puedo, no me puedo quedar quieta. ¿Qué hicimos? Ya nos amarramos a 1 año de contrato, no se podía cancelar porque si se cancelaba había que pagar el resto del año. Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a quedarnos aquí en Monterrey este año y hacemos viajes de ida y vuelta. Y fue el año donde nos casamos, entonces estuvo bien. Pero nada más se venció el contrato y dijimos, regresémonos a Bali. ¿Y por qué esto? Porque a diferencia de nuestros 3 años nomadeando, que estábamos 3 semanas en un lugar, en Bali estuvimos 4 meses. Y como que nos dimos cuenta que al haber extendido el tiempo, nos permitió hacer comunidad allá, hacer amigos, agarrar rutina, tener en dónde hacer ejercicio, mejorar nuestros hábitos, y como nos encantó ese lifestyle. Pero a la par amamos Bali y yo creo que tú vas a coincidir conmigo, Ale, es una isla que te mágica. Atrapa, que te... Sí, es mágica. Entonces te atrapa nos o te encantó. Revuelca. Exacto. A nosotros nos atrapó. Pero para mí, yo soy muy familiar también. Y toda mi familia vive aquí en Monterrey. Mi hermano, mi mamá, mi papá, todo. Entonces, la verdad es que me costaba mucho como me cuesta mucho desprenderme de Monterrey. Entonces, como pues ya en pareja platicamos y dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos un estilo de vida híbrido? En donde podamos pasar la mitad del año en esta isla que nos enamora, que nos encanta, que nos gusta mucho la versión de nosotros que somos ahí. Y la otra mitad del año en Monterrey, con la familia, con los amigos, con estas conexiones como tan fuertes que tengo desde toda la vida. Entonces, pues sí, ahorita ya llevamos 3 años con este esquema de mitad del año, y la verdad nos ha funcionado bien, y no sé cuánto va a durar ese esquema, pero pues por ahora funciona y nos gusta. Muy lindo. Y entonces, Linda, ¿cómo haces con la comunicación entre viaje y viaje? Porque ya trabajas remoto totalmente, tienes que estar conectada todo el tiempo, tienes que resolver todo lo de la agencia, crear contenido. ¿Cómo es eso contigo? Pues, hola Fly, no te acabes. Amén, prende la velita. Un comercial. No, pues la verdad es que me coordino mis tiempos, o sea, como dices, trabajo remoto, entonces mientras tenga buena señal, internet, datos, tengo la bendición de poder manejar mis propios timings. Ya ahí nada más me problemo un poco a la hora de las juntas, porque con Bali son 14 horas de diferencia, entonces nada más, pues o tengo que tener juntas o muy temprano o muy tarde en la noche, porque mi equipo está aquí en México. Claro. Entonces, pues nada más es coordinar eso, esa mitad del año y ya, sale. Ya. Ay, no, qué lindo, qué orgullo. Pues qué chévere conocerte. Yo tengo la última, así, la típica de que si fueras un superhéroe, ¿cuál sería? Sabes que los niños y los adultos, yo también hablo de eso, seamos sinceros, que a uno le gusta jugar a qué superhéroe le gustaría ser, ¿no? Tú que conoces mucho de las necesidades del mundo, más que cualquier otra persona. Si tú eras esa varita mágica, ¿cuál sería ese daño en el planeta Tierra que te gustaría solo hacer cling y que se solucionara? 1. Ay, Juan, siempre sacando las preguntas. Ay, yo así. No, esta está muy buena. Sorbito.
Sí, está duro pensar en uno y a la vez, no, yo no sé, menos mal no soy tú. No, me puso aquí. No se vale que pedir múltiples deseos, ¿no? Que uno decía eso, un deseo a la 50-50, una llamada a la mamá, opinión del público. ¿Ha habido de pronto algo que te ha impactado más que cualquier otra cosa, por ejemplo? O sea, a ver, si yo fuera un superhéroe, ¿qué mal del mundo eliminaría? Esa es la pregunta, ¿no? Si tú fueras Roberta y tuvieras una varita mágica, porque ya eres un superhéroe. ¿Qué mal del mundo? ¿Qué mal del mundo solucionarías? Es que va a sonar bien cliché, pero realmente yo creo que si elimináramos la pobreza, muchas cosas del mundo se solucionarían. O sea, mucha violencia, mucho crimen que nace por la pobreza, lo podríamos eliminar. Exacto, por la necesidad. Entonces, no me importa cliché, pero yo con mi varita mágica, recursos para todo mundo, sostenibilidad. Me gusta. Voto por Roberta para las próximas elecciones. Yo también. De ministra de Cultura Internacional en Monterrey. Maravilloso. Eso. Roberta, querida, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un honor conocerte, de verdad. Igual. Ahí nos podríamos quedar hablando de 1000 historias más. Hay mucho que aprender de ti. Y con Aleja, o sea, qué de buenas yo tenerlas a ustedes dos aquí para hablar de esos temas. Me siento privilegiado. Si les gustó, aprendieron algo, ahí les dejamos el botón para que se suscriban al canal del podcast de Hola Fly. Roberta, Alejita, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por el tiempo. Un abracito, muchas gracias, linda.